tardes. La verdad agradecida por la oportunidad valiosa de poder dar una opinión desde una docente de aula en este foro. Y bueno, sin más preámbulos, yo quisiera comenzar diciendo que en el marco del debate o de la consulta nacional sobre la calidad educativa, yo como docente de aula he tenido la oportunidad en mi escuela, que queda en un barrio de Catia, de tener la participación y sistematizar lo que los profesores, o sea, las maestras y los maestros opinaron en la única oportunidad que se les dio a través de unas preguntas que también se les proporcionó. Y ahora he sido llamada para sistematizar el trabajo que se hizo en las escuelas de Catia en el distrito escolar número 5, sistematizar todo ese trabajo. Pero más allá de eso, yo empiezo diciendo esto porque cuando estábamos haciendo la consulta a los niños del aula, también se hizo a través de unas preguntas. Yo quiero empezar por decir y contar las respuestas o alguna de las respuestas que daban los niños, y que eso nos da una visión de cómo de lo que el tema, cómo lo vamos a hablar, ¿no? Los niños decían, ¿cómo te gustaría? Una de las preguntas decía, ¿cómo te gustaría que fuera tu maestra? Era una pregunta que decía, ¿cómo te gustaría que fuera tu escuela? Segunda pregunta, ¿qué te gustaría aprender en la escuela? Tercera pregunta, ¿cómo te gustaría que fuera tu maestra? Y para la segunda etapa se le agregaba una pregunta que era, ¿cómo crees tú que puedes participar en la gestión educativa? Bueno, bastante curioso que niños de segundo, tercero, cuarto, quinto grado dijeran, por ejemplo, yo quiero una maestra que se vista mejor. Y yo quiero una maestra, entre otras respuestas, que no esté cansada siempre. Una maestra que no regañe tanto. Una maestra que no borre tan rápido la pizarra. Una maestra que no esté brava. Entre otras respuestas, ¿no? Lo que yo quiero abordar es el tema de la transformación educativa y la poca oportunidad que tenemos los maestros de aula, los maestros y las maestras de aula, para opinar sobre nuestro quehacer diario en las aulas de clase y sobre nuestros aportes en este tema de la transformación educativa. Y eso tiene que ver de fondo cuando decían que mi maestra se vista mejor, que mi maestra no esté cansada siempre, es porque denota el problema laboral o las condiciones laborales que enfrentamos los maestros y las maestras en este país. Y que no es un tema que se puede dejar de tocar en este gran debate sobre la calidad educativa. Porque no hay transformación posible sin contar no solamente con lo que opinan los maestros, sino con ese aspecto tan importante de cómo vivimos los maestros. Porque resulta que un maestro de aula sale antes de las 7 de la mañana de su casa y llega después de las 6 de la tarde, porque por lo general cumple una doble jornada para poder redondear un sueldo con el que medianamente puede vivir, sobre todo en estos tiempos donde la inflación nos ha castigado mucho y ha pulverizado el salario de los trabajadores y trabajadoras, y que el gremio docente no escapa de esta situación, como no escapa nadie. Es decir, el magisterio venezolano ha sido vilipendiado por años, sobre todo cuando hablamos del aspecto laboral y sobre el aspecto económico y cómo nosotros vivimos. Pero habría que pensar cómo nosotros, que no tenemos para pagar eso que dicen por ahí, ay, tengo una muchacha que me limpia la casa, nosotros la limpiamos nosotras. Tengo una muchacha que le cocina a los hijos, nosotros cocinamos la comida de nuestros hijos.
Pero además tampoco podemos pagar una tarea dirigida, esa que paga la gente, ¿no? Porque en medio de que no podemos, también nos da un poco de sentimiento de culpa no ayudar a nuestros hijos, pero la verdad es que entre nosotras siempre comentamos que después de atender 35, 40 niños en la mañana, la misma cantidad en la tarde, llegar a hacer las arepas en la noche y el almuerzo del otro día y todo lo demás, de verdad que cuando el chamo le dice a uno, mamá, ayúdame en la tarea, uno lo que le dan ganas es decirle que no. Así que al que menos ayudamos en el proceso educativo, digamos formal, de esas tareas que mandan las maestras, tema también de la transformación educativa, si es tan necesario mandar tanta tarea a la casa, nosotros no podemos ayudarlos porque estamos muy cansados y es un problema laboral que tenemos. Porque ¿cuánto gana un maestro en Venezuela? ¿Cuáles son las reivindicaciones laborales? ¿Qué ha pasado con los últimos o con los contratos o las convenciones colectivas de los maestros? ¿Y cuál ha sido la participación nuestra? ¿Quién nos ha consultado para decirnos qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos? Sin embargo, han habido innumerables opiniones que dicen que los maestros solo estamos pendientes de las vacaciones de sueldo. Vacaciones que no podemos, por lo general, disfrutar fuera de nuestros hogares porque no nos alcanzan. Y yo toco este tema porque creo que es muy en aras de la transparencia. Porque un maestro cansado, un maestro que tiene que cumplir doble jornada, atender niños desde las 7 hasta las 12, desde la 1 hasta las 5:30, 35, 40 muchachos, hacer boletas, hacer la planificación, etcétera, etcétera. Es un maestro que ve cercenada su creatividad y ve cercenado incluso todas las ganas con las que pudiera dar las clases esas que uno tanto pensó desde el principio que se daban así, o sea, por lo mucho que uno haga, no está en las condiciones, digamos, humanamente descansadas, posibles, relajadas para ir a dar unas clases que quisiéramos fueran distintas. Y de ahí, bueno, yo digo que más allá de eso hay temas que están por detrás de eso, de que los maestros no somos los únicos trabajadores que cuando buscamos empleo, buscamos trabajo, no preguntamos cuánto vamos a ganar, porque nos han metido la estafa que hablar de sueldo va en contra de nuestra vocación. Y con el cuento de la vocación, nos han silenciado mucho en cuanto a nuestros derechos laborales y como trabajadores y trabajadoras que somos, tenemos derecho a exigir. Otra de las cosas que estaba muy presente en la respuesta de los niños tiene que ver con precisamente el quehacer educativo, ¿no? Porque cuando el muchacho dice, yo quiero una maestra que no regañe tanto, yo quiero una maestra que no borre el pizarrón tan rápido, yo quiero una maestra que me deje escribir, es porque lo que subyace en esa respuesta tiene que ver incluso con el sistema educativo y cómo es la práctica docente en el aula. Porque yo soy de las que defiende, claro, por supuesto, poder salir del aula a dar clases, pero también defiendo el aula. El aula compaginado con el hecho pedagógico, pero resulta que para nosotros y para nosotras, igual que para los alumnos, el aula se ha convertido en 4 paredes donde se encierra una imposición que se llama currículum. Es decir, el maestro de cualquier grado, en lugar de pensar, de darnos la oportunidad de pensar cómo vamos a enseñar, porque los maestros enseñamos. Eso para mí es una gran verdad. Nosotros también aprendemos de todos con los que nos rodean y sobre todo de nuestros alumnos, pero nosotros también enseñamos. Y así es la vida, enseñanza y aprendizaje. Algunos le llaman diálogo de saberes, llámenlo como sea, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros, en lugar de darnos la oportunidad de pensar cómo enseñar, nos imponen
en pensar cómo rendir todo el año para dar un currículum que no se puede dar en un año. Porque si los que estamos aquí somos maestras y maestros de aula, sabemos que el que quiere dar, aunque sea el 40% del currículum en todo el año, cuando el muchacho le dice, maestra, es que no entendí, cállese y copie, porque es que usted siempre está distraído. Y en vez de maestro parecemos careros. Cállese, siéntese. ¿Por qué? Porque nos imponen que pensemos en dar un currículum en lugar de darnos la oportunidad de poder desplegar esa creatividad y hacer uso de esa gran autonomía que tenemos en el aula para enseñar las cosas que debemos y consideramos podemos enseñar en un año escolar. Entonces, esos son temas que subyacen en la respuesta de los muchachos, porque cuando tú tienes un currículo que cumplir en determinado tiempo, dividido en 3 lapsos, con una boleta, etcétera, etcétera, que entregar, simple y llanamente haces mano, porque nosotros también somos parte de un sistema educativo, este mismo, que queremos mejorar, transformar, más que mejorar, transformar, y entonces lo que priva es el autoritarismo. Porque si nosotros, y eso es una gran contradicción, ya un poco, ¿cuánto me queda ahí? Para ir cerrando. Porque la gran contradicción que nosotros tenemos es que en un país donde se parió una revolución, en un país donde una de las conquistas más grandes que nosotros hemos tenido como pueblo es la participación, la democracia participativa y protagónica, no podemos seguir teniendo la escuela que hoy tenemos, una escuela autoritarista. Eso no se compagina. Y otra cosa que tiene que ver con la transformación es que nosotros no podemos transformar la escuela si no se transforma el Estado. Es decir, nosotros no vamos a tener una escuela que transforme el Estado. Nosotros somos parte de un Estado que debe, bueno, en teoría debería desaparecer, pero que por lo menos debería transformarse. Y yo ahí tengo que decir algo sobre este debate de la calidad educativa. A nosotros en las escuelas nos llegó, lo tomamos con muy buena el hecho de que se abriera una consulta nacional por la calidad educativa. Pero hay que decir que la debilidad muy grande es que esto no se haga en realidad para tomar en cuenta todas las voces y todas las opiniones, sobre todo de los maestros de aula. No hubo un documento base para discutir. No hay en los medios ninguna convocatoria para discusiones abiertas y nacionales. Por eso, en realidad, hay que agradecer este espacio del CIN, que hace este gran esfuerzo por dar un aporte a este debate nacional. Y sobre todo, no podemos hablar de calidad educativa así descontextualizado. ¿La calidad educativa para quién? ¿La calidad educativa para qué? ¿O vamos a seguir educando? Porque si el gobierno tiene un plan, la calidad educativa debería ir regida consona con ese plan. Si tenemos el aula con el proceso educativo, igual el mismo proceso de aprendizaje, de todo esto tiene que ir cónsono con un plan. Nosotros tenemos un plan de la patria. ¿Y cómo se junta eso? Es decir, y nosotros estamos discutiendo la mejora de la calidad educativa, ¿para qué? Porque si hay un gobierno que gobierne a favor del trabajo y en contra del capital, se supone que la educación se debe transformar. Pero si nosotros tenemos un gobierno que aún, supongamos, no termina de gobernar a favor del trabajo, o por lo menos no termina de gobernar en contra del capital, nosotros vamos a seguir teniendo escuelas que egresen mano de obra barata, que sean funcionales a los planes del gran capital.
porque la burguesía nacional no está solita, la burguesía nacional también se articula con la burguesía transnacional y ellos tienen sus planes. ¿Cuál es el plan? Entonces, la pregunta clave sería, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el rumbo que el gobierno toma en contra del capital para nosotros poder coherentizar una discusión sobre la calidad educativa o sobre la transformación educativa en base a un nuevo modelo productivo, en base a una nueva sociedad y en base a ese socialismo del siglo XXI que aún muchos de los que somos parte del pueblo bolivariano pretendemos seguir construyendo? Muchas gracias.